Mi esperanza está en Dios hasta el final. Voy a pedirle que busquen su Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Job. El libro de Job está antes de los Salmos. Y cuando lo encuentre, ubíquese en el capítulo 33, por favor. Job, capítulo 33. Y vamos a leer 5 versículos del 14 al 18. Amén. Job, capítulo 33, versículo 14. Dice así la bendita palabra de Dios: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Amén. Bueno, Dios nos habla. Mire ese verso 14, me gustaría que lo leyéramos de nuevo. Dios nos habla, vamos, dígalo conmigo. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Tremenda afirmación. No sé si usted sabía que los principios del reino y los secretos del reino están inmersos en la palabra del Señor. Aquí, en este momento, a la altura en que está la vida de Job, lo que él ha vivido, la mayoría de nosotros sabemos, o por lo menos hemos oído de Job, que estaba bien y de pronto ya no estaba tan bien, y entró en crisis, y entró en un momento difícil, y empezó a cuestionar a Dios, y empezó a hacerle preguntas a Dios, y a Job le parecía que Dios no le contestaba, porque habían 3 amigos de él que lo único que querían oír de Job es que sí, que él tenía algún guardado, que él se había equivocado, que él había pecado, y ninguno de los 3 logró que Job reconociera eso, y ninguno de los 3 pudo darle una palabra de sabiduría a Job. Pero luego de que estos 3, que eran ancianos, hablaron con Job, vino un joven llamado Eliú, y él empezó a pronunciarse y les dijo: bueno, yo había dejado que hablaran ustedes porque se supone que ustedes por sus años tienen más sabiduría, pero veo que no es así, así que yo tengo algo que decir por el Espíritu de Dios. Y empieza a hablar Eliú de parte de Dios a la vida de Job. Y en el verso 8, si retrocedemos un poquito, dice Eliú: pero me parece haber oído que decías, al menos eso fue lo que escuché, soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa. Sin embargo, Dios me ha encontrado faltas, me considera su enemigo, me ha sujetado los pies con cadenas y vigila todos mis pasos. Pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Y es ahí donde dice: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Qué interesante eso. Y es de eso de lo que quiero hablarles esta noche, de cómo Dios habla, de cómo escuchar la voz de Dios, de cómo salir de esa expectativa frente a querer oír a Dios. Porque una cosa sí es clara por la Biblia, no solamente por este versículo, sino por toda la palabra del Señor, que Dios siempre está hablando. Lo que pasa es que no siempre nosotros lo percibimos. Si usted revisa las diferentes versiones de este versículo 14, algunas dicen: es que no siempre lo entendemos, es que no siempre lo escuchamos, es que no siempre lo percibimos. Entonces el punto siempre va a estar en mirar hacia nosotros mismos, no en mirar que la falla puede estar en Dios. Cuando a uno le parece que algo está fallando con Dios, uno tiene que examinarse a sí mismo, porque en Dios no hay fallas. Diga amén. Es así de sencillo.
Cuando arranca en el verso 32 el discurso de Eliú, dice que él se enojó mucho con Job. Estoy en el verso 2 al final. Dice, se enojó mucho con Job porque en vez de justificar a Dios, se había justificado a sí mismo. A veces nosotros no queremos ver sino las cosas desde nuestro punto de vista. Y a veces nos ocurre en el plano humano y en el plano espiritual con el Señor. A veces no queremos escuchar sino nuestra propia voz. Y a veces cuando alguien nos habla, incluido Dios, si no nos dice lo que queremos escuchar, no nos gusta, no lo percibimos, dice aquí, no lo percibimos. Porque a veces solo queremos escuchar lo que queremos escuchar. Si hay algo diferente a lo que queremos escuchar, ya nuestros oídos se cierran. Y ese es un problema de comunicación entre nosotros y entre nosotros con el Señor, que vale la pena que examinemos a la luz de la Biblia cómo podríamos superarlo. No sé si a usted le parece que sea importante de superar ese problema o ese inconveniente, porque no percibimos. Si sé que Dios habla siempre, bueno, ¿por qué será que no siempre lo percibo? Lo primero que quiero que examinemos es que a veces no estamos familiarizados con la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra, a través de su espíritu, lo hemos leído aquí, a través de sueños, a través de visiones nocturnas, lo hemos leído aquí, a través de una palabra que puede dar, a través de otra persona. No sé si usted sabe que Dios puede hablarnos incluso a través de los niños. Dios nos habla a través de su creación. Dios siempre deja escuchar su dulce voz, pero nosotros a veces no estamos familiarizados con la voz de Dios. Y el mejor ejemplo para mirar este punto es Samuel, el profeta Samuel, cuando era un jovencito. No sé si usted conoce la historia de Samuel, está en Primera de Samuel. Su mamá lo consagró a Dios, él desde niño fue dedicado a Dios, dejado en el templo y trabajaba allí con el sacerdote Elí. Pero una noche, él antes de dormirse escuchó una voz que lo llamó y le dijo Samuel, y él pensó que era el sacerdote Elí. Y entonces él fue donde estaba el sacerdote Elí, lo despertó, y Elí, un poco molesto, le dijo, bueno, yo no lo he llamado, vaya, duerma y deje dormir. Pero por segunda vez él volvió a su cama y volvió a escuchar la voz y volvió donde el sacerdote lo devolvió, y a la tercera vez el sacerdote entendió que era que Dios estaba llamando a Samuel. Le dijo, venga, no es que no soy yo, es Dios. Así que cuando vuelva a escuchar que lo llama, usted solo diga, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y entonces Samuel fue, escuchó otra vez que lo llamaron por su nombre y dijo, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y entonces Dios le habló, le dio una palabra con respecto a Elí, con respecto al pueblo de Israel, con cosas que estaban pasando. No era una palabra muy gratificante para la vida de Elí, sin embargo Elí sabía que era la voz de Dios, porque Elí estaba familiarizado con la voz de Dios. Eso está en el capítulo 3 de Primera de Samuel, si usted lo quiere leer en casa. Pero ese capítulo 3 de Primera de Samuel arranca diciendo que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Y entonces yo pienso, conforme a lo que estamos estudiando, que si la gente percibía que la palabra de Dios escaseaba, ¿será porque Dios no estaba hablando o porque el pueblo no estaba escuchando? ¿El problema de comunicación estaría en Dios o estaría en el pueblo? Qué interesante, ¿verdad? Pero el Señor siempre quiere hablar. El Señor siempre está hablando, y lo primero que necesitamos es estar familiarizados con su voz. Porque después de aquella noche, Samuel conoció la voz de Dios, identificó la voz de Dios y comenzó allí una comunicación que nunca se interrumpió, una comunicación de intimidad. Y dice la Biblia que ninguna palabra de las que Samuel mencionó de parte de Dios fue puesta en tierra, fue echada a tierra. O sea, Dios cumplió todo lo que le había dicho a Samuel. La mejor manera de confirmar si una palabra que dice una persona aquí en la tierra como palabra profética, como palabra de Dios, la mejor manera de confirmar si es de Dios, pues es que se cumpla, es que Dios la respalde. Y entonces la Biblia dice que Dios respaldó
esa palabra la confirmó siempre en el versículo 19 del capítulo 3 de Samuel. Pero qué bueno que podamos decir, yo quiero familiarizarme con la voz de Dios. No sé si usted alguna vez ha experimentado eso, que usted diga, Dios está hablando, Dios me está hablando. Tal vez a usted Dios le ha hablado, a mí me ha hablado muchas veces antes de dormirme, ya cuando me está cogiendo el sueño y de pronto, ¡pum! Es más, yo he tenido experiencias preciosas donde yo digo, Señor, ¿eres tú? Y yo, ay, sí, es Dios, es el Señor el que está hablando. No sé si usted ha estado leyendo la palabra y de pronto se detiene en algún pasaje, en algún versículo, y usted dice, caramba, justo lo que yo necesitaba, justo la respuesta que estaba esperando. Vaya, esto trae luz a mi vida. Y uno queda asombrado, dice, wow. ¿Y quién sabía cuál era la situación? Dios sabía cuál era la situación. Pero yo traía ese devocional, lo estoy siguiendo con Tiempo de Dios o con Dios habla hoy, con cualquiera de los devocionales que puede estar uno siguiendo, o en una lectura personal que usted dice, bueno, yo voy a tomarme un tiempo para leer tal libro de la Biblia. ¿Quién sabía eso? Solo Dios. Y justo el día en que estaba esperando la respuesta, en ese devocional, que podría ser el Antiguo, el Nuevo Testamento, encuentra usted un versículo como este 14 de Job 33 y dice usted, wow, Dios está hablando, y empieza uno a familiarizarse con la voz de Dios. O no sé si ha experimentado en medio de la alabanza, estar en medio de la alabanza, estar allí quebrantado, estar allí, y de pronto se sale uno un poquito de la canción, allí a solas con Dios. Está uno, tú estás aquí, la canción sigue, pero de pronto ya ese tú estás aquí tiene un sentido personal y único en ese momento de intimidad especial solamente entre Dios y yo, wow, sí, Señor, claro, lo que el Señor me dio cuando yo pasé aquí. Él es espíritu y es necesario que los que lo adoran en espíritu y en verdad. Cuando decimos que yo siento en mi corazón, es espiritualmente, es mi espíritu el que le da certeza a mi espíritu. Eso dice la Biblia, que el Espíritu de Dios le da certeza a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Y a través de esa canción, tú estás aquí, puedo sentir, Dios me recordó esa porción. ¿No le parece eso hermoso? Y me recordó la porción donde Él dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo puedo decirte así de primera mano que en medio de esta canción, entonces Dios me habló y me llevó a esos pasajes bíblicos y me confirmó esa palabra y entendí de una manera diferente esa palabra. Eso es estar familiarizado con la voz de Dios. Estoy orando. ¿Cuántos oran aquí? No, levante su mano, diga amén. Pero es impresionante cuando uno está orando cómo Dios habla, cuando lo dejo hablar. Porque si mi oración es solo como esos discursos no preparados que dice alguien no venía preparado y saca y hizo un rollo de cosas y empieza uno a hablar y no hay quien lo calle. No, hay que dejar que Dios hable. Amén. Pero vamos a estar familiarizados con la voz de Dios. Y si alguno de ustedes siente que no está familiarizado con la voz de Dios, miren, la Biblia es la voz de Dios. Empiece por leer esa palabra. Empiece por creerla en primera persona. Empiece por leerla despacio, por meditar en ella. Y va a escuchar la voz de Dios. Samuel, después de aquella noche, siempre escuchó la voz de Dios, porque aprendió. Esa es la voz de Dios. Y qué bueno que cada uno de nosotros pueda decir en su experiencia personal, diga, yo sé que esa es la voz de Dios. Dios me ha hablado a través de mis hijos, a través de mis hijas, aunque usted no lo crea, me ha hablado mucho a través de mi esposa. Esto era para los hombres, un chistecito ahí de mal gusto, pero créame que me ha hablado mucho a través de mi esposa. Y a veces cuando lo hace en primera instancia no me gusta, pero toca digerirlo, toca masticarlo, toca negarse a sí mismo y decir amén, eras tú el que estaba hablando. ¿Cuántos quieren estar familiarizados con la voz de Dios? Yo quiero estar familiarizado con la voz de Dios. Lo segundo que tenemos que aprender, lo podemos aprender de David. No sé si usted sabe que David era un hombre conforme al corazón del Señor. David era un hombre
que adoraba al Señor. David era un hombre enamorado de Dios. Enamorado, tan enamorado que le escribía. Y le escribía. Y le adoraba. Y le escribía. Y le componía salmos. Y hacía cántico nuevo. Y cada momento que estaba solas con el Señor, aprovechaba muy bien el tiempo para familiarizarse más con escuchar su dulce voz. Y en el Salmo 62, más adelante aquí después de Job, en el Salmo 62, el primer versículo del Salmo 62, el primer versículo del Salmo 62, 1 dice: solo en Dios haya descanso mi alma. Pero hay varias versiones, y hay una versión en la Biblia de las Américas que dice: solamente en Dios mi alma espera en silencio. Y hay otra versión que dice: solo en Dios está acallada mi alma. Si yo quiero estar familiarizado con la voz de Dios, necesito eliminar las interferencias que hay. Una interferencia son los afanes. Para escuchar la voz de Dios se necesita tiempo. No estar de afán, no estar corriendo. No sé si usted ha hecho una visita de afán alguna vez. Esas de y hasta luego. No, es que he pasado por aquí, ahí le dejo y chao. Y la persona queda como... Bueno, yo le iba a dar una buena noticia, pero con ese afán, otro día, o ya no le cuento. Pero no la perdemos por andar de afán. La Biblia habla mucho del afán. Y para escuchar la voz de Dios no se puede estar de afán. Hay que tomarse un tiempo, y me llama la atención que estaba mencionando aquí la palabra del Señor, el alma, para que mi alma se calle, para que mi alma se aquiete, para que mi alma guarde silencio, como dice la versión de la Biblia de las Américas, para que mis emociones guarden silencio, para que mis pensamientos se callen, para que mis conflictos se callen, donde yo pueda estar allí solamente en sintonía con Dios. Entonces no puede ser de afán, y no puede ser escuchando la televisión, la radio. Yo no puedo escuchar la voz de Dios si me suena el celular, y entonces estoy llorando pero me suena el celular, entonces porque ya estoy escuchando la voz del que está llamando, ¿verdad? Diga: necesito tiempo y necesito que mi alma guarde silencio. Es importante. Cuando Jesús hablaba por parábolas, no sé si usted alguna vez ha leído en la Biblia, que después de que él enseñaba la parábola, él decía unas palabras muy simpáticas. ¿Alguien las recuerda? Las repite varias veces en los evangelios, y tiene que ver con este tema. El que tiene oídos, que oiga. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿Jesús le estaba hablando a una cantidad de sordos o qué? O a una cantidad de mochos de la oreja, o sea, no tenían orejas. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque se necesita estar familiarizados con la voz de Dios, porque se necesita estar en el Espíritu, porque Él es Espíritu, y Él le va a hablar es a mi espíritu. Necesito estar alimentando mi espíritu con la palabra. Necesito llegar a un nivel espiritual con la oración. Necesito que mi alma se aquiete para que sea mi espíritu el que esté activo. Estos dispositivos móviles me llaman la atención porque traen una serie de cosas que usted activa o desactiva. Hasta el WhatsApp usted le puede poner que no está activo. En el chat del WhatsApp dice, entonces el que quiera, no está en sintonía. Pero el Bluetooth se puede activar o desactivar. El Wi-Fi se puede activar o desactivar. La rotación de la pantalla se puede activar o desactivar. Y eso me llama mucho la atención y tiene que ver con esto. Porque yo tengo que activar mi espíritu, tengo que apagar mi alma. Es algo así lo que dice el Salmo 62.
Tengo que, mi alma, apáguese. Y voy a aprender mi espíritu. Esa es una red de comunicación como el Bluetooth, como el Wi-Fi. ¿No le parece? Entonces yo puedo comunicarme en el espíritu. Y allí en el espíritu voy a recibir la palabra de Dios. Por eso Jesús decía. Ahora, una manera de interpretar el que tenga oídos que oiga es el que tenga prendido el espíritu que oiga. Pero el que tenga prendida el alma y apagado el espíritu va a escuchar un discurso, va a escuchar una historia. Aquí en Job hay una historia, es la historia de la vida de Job, lo que le dijeron los tres amigos, lo que viene. Pero ahí escondido está ese secreto, que Dios siempre habla, pero que no siempre lo percibimos. Para que entonces estemos dispuestos a percibirlo, para que conectemos nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Entonces tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, como lo hizo Samuel, desarrolló esa sensibilidad a partir del ejercicio de la experiencia, ¿verdad? Lo segundo que tengo que hacer es apagar mi alma, apago mis emociones, apago mis pensamientos, apago todos los conflictos que tengo, las decisiones que tomo, las apago y prendo mi espíritu. Y lo tercero tiene que ver con una enseñanza de Jesús en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, no sé si usted recuerda de qué habla. Jesús habla de sí mismo y se define como alguien diferente al pastor, que ya me está diciendo aquí, pero Juan capítulo 10, hágase una listica de ciertos capítulos, bueno, de todos los capítulos. Cuando uno hace esa lista, uno dice, Juan capítulo 10, Jesús el buen pastor. Sí, en serio, eso funciona, eso le ayuda a uno. Amén. Pero mire que él dice que él es el buen pastor. Y en el verso 4 de Juan 10 dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. ¿Sabe por qué las ovejas reconocen su voz? En el verso 5 está la respuesta, dice, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo sé que Jesús es mi pastor, yo conozco su voz. Y cuando escucho una voz que no es la de Jesús, es una voz extraña, y entonces yo no voy a atender a esa voz. Me llama la atención, mire cómo dice el versículo 5, es tremendo. Dice, a un desconocido jamás lo siguen, huyen de él. ¿Por qué huyen de él las ovejas de Jesús? Vamos, diga conmigo, porque no escucho voces extrañas. Eso es importante. Dentro de todas las capacidades que el Señor nos dio la capacidad de escuchar varias cosas al tiempo. Ahora mismo, si usted apaga un poquito su percepción hacia lo que está escuchando aquí adelante y afina su oído para escuchar lo que está sucediendo afuera, lo puede hacer. Haga el ejercicio. Oye los carros, oye que la calle está mojada, oye que alguien de pronto está hablando atrás. Pero podríamos seguir escuchando aquí y escuchando allá. Esa capacidad nos la dio el Señor. No sé si le ha pasado cuando está escuchando a otra persona. Usted está hablando aquí y le están hablando por el otro lado. No sé si le ha pasado que está hablando por teléfono y al tiempo le están hablando aquí. Y hay un momento en que yo particularmente me molesto un poquito porque estoy hablando. Dígale que... No, espere un momento, espere que me están hablando aquí. A ver, ¿qué es lo que quiere que yo diga? Porque es que o estoy aquí o estoy allá. Pero podría estar en las dos partes. Dios nos dio la capacidad. Los que han estudiado esto a profundidad lo explican de forma científica y hablan de que son varias autopistas de la comunicación y van varios mensajes. Ahora mismo alguien que está a su lado podría estarle diciendo algo mientras yo sigo hablando. Y usted le hace así y está escuchando allá, pero está escuchando acá. Podemos escuchar paralelamente. El problema es que fácilmente nos podemos pasar, explican los científicos, de una autopista a otra. Y entonces estaba allá,
me salí paralelamente acá, pero de pronto ya me salí del todo acá y ya no estoy escuchando allá. Eso sucede con frecuencia. Pero ¿cuáles son las voces que nosotros escuchamos? No sé si usted ha escuchado esas voces. Eso es algo muy particular y funciona en lo cotidiano. Le voy a contar una anécdota que me sucedió viniendo para acá. Yo salgo de mi oficina, cuando salgo de la oficina y vengo para acá, no me gusta pasar por la casa. Yo una vez le dije al pastor, no, es que cuando paso por la casa me demoro. Me demoro porque algo sucede, yo sé que, entonces opté desde hace un tiempo que no paro, o sea, me vengo derecho, porque cuando paro algo ocurre. Y hoy propuse, como otros miércoles, voy a seguir derecho, y mi esposa me llamó, que estoy donde mi mamá, que sí me recoge. Entonces, bueno, yo la recojo y sigo derecho. No, eso no funciona tan rápido, eso se demora, que entre, que ay, no le va a recibir la aromática a mi mamá. Entonces sí, claro, yo le voy a recibir la aromática a la mamá. Y salí y había una obra en la vía, había un trancón, y cuando ya estábamos con mucha gente en contravía y no entendíamos por qué venían en contravía, y es porque la vía estaba cerrada, y yo peleando hasta llegar al punto, y cuando llegué al punto dije, ya entendí por qué venían en contravía, y llovía, y entonces el calor empieza a subir, y empieza uno a pensar, si yo hubiera hecho lo que he propuesto, que no paro, que me vengo derecho, y yo no lo voy a decir, hasta que lo dije, porque ya llega un punto, y entonces la solté. Yo no tenía por qué haber venido. Entonces viene ese discurso, pero vino una voz. Es el tema de esta noche. Vino una voz en vivo y en directo. Alto ahí. Bajé el vidrio. Shh. Saqué un poquito así la cabeza. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Y va bajando, y va bajando. Y esa misma voz me dijo, cójale la mano. Y yo, pero bueno, ya le expresé algo negativo, ya le dije que yo no tenía por qué haber venido por ella. Y entonces la voz, cójale la mano. Y yo, amén, pues cójale la mano. Y entonces, ¿quién quedó avergonzado ahí? No, el diablo. Él es el que vino a matar, a robar y a destruir, a dividir, a causar guerra, a causar división. Él vino a eso. ¿Qué quería? Eso. Que hubiera una ruptura. ¿Cuántos esposos hay aquí saben perfectamente de lo que estoy hablando? Esa es una escena que no le sucede solo a Luis Alberto con su esposa. Es una escena de nuestra cotidianidad. Yo tengo que escuchar la voz de Dios, porque había otra voz que me decía, levántese, reclame sus derechos, usted tiene que entenderlo. Y esa voz se levanta con mucha frecuencia. Y cuando yo le paro bolas a esa voz, pierdo el año. Siempre que le paro bolas a esa voz, termino por la noche. Señor. Sí, Señor, soy yo. Sí, Señor, otra vez en las mismas. Pero qué bueno que esta noche, cuando vaya a acostarme, le diga, Señor, escuché tu dulce voz, me diste la victoria, me respaldaste, estuviste conmigo, llegué a tiempo y no pasó nada. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor, aleluya. Vamos a pensar siempre en Samuel, que un día aprendió a conocer la voz de Dios y desde ese día la identificaba. Vamos a aprender de David, que él aprovechaba los tiempos cuando estaba allí cuidando las ovejas de su padre. Y él no perdía el tiempo, él tocaba la flauta, él tocaba el otro instrumento, él cantaba, él adoraba, él componía, él escribía. Y cuando podía entrar en comunión con el Señor, él le decía, alma mía, se apaga. Silencio. En silencio, alma mía, espero en el Señor, porque de Él viene la salvación. Eso dice el Salmo 62:1 en la versión que le comento de la Biblia de las Américas. Vamos a aprender de David
a callar el alma. Vamos a aprender a no tener afán. Vamos a aprender a tomarnos un tiempo y a desarrollar esa sensibilidad. Y vamos a eliminar las interferencias. No vamos a escuchar voces extrañas. No sé si usted quiere hacer eso. Yo quiero hacer eso. A un desconocido no lo voy a seguir. Voy a huir de él porque no escucho voces extrañas. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Y todo esto empata con lo que Dios nos viene dando, de la obediencia, del más que un amén, del dar, del ser obedientes. Porque nosotros anhelamos el gobierno de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra ciudad y para nuestra nación. Pero el gobierno de Dios no se va a establecer hasta tanto nosotros no estemos en sintonía con Él y con su dulce voz. Hay algo especial que ocurre cuando estoy a solas con Dios. Hay una canción por ahí que cantamos a veces que dice: quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Necesitamos eliminar ruidos, necesitamos guardar silencio, necesitamos no estar de afán, necesitamos apagar el alma. No sé de qué manera especial Dios te está hablando, pero sé que Dios a cada uno de nosotros nos ha hablado esta noche. Tal vez a uno sea por el lado de apagar el alma, tal vez a otros sea por el lado de no escuchar voces extrañas, tal vez a otros por el lado de no tener afán. Pero lo que Dios quiere que nos llevemos en esta noche es que su gobierno se establece cuando cada vez que Él habla yo lo percibo, yo lo escucho, yo reconozco su voz y lo sigo. Porque si hay algo que Dios quiere es eso, que como ovejas que somos, lo sigamos a Él, que es nuestro buen pastor, porque solo así nada nos faltará. Allí donde tú estás puedes cerrar tus ojos, puedes abrir tu corazón, puedes expresarle con palabras al Señor lo que está ocurriendo ahora mismo en tu mente. Tal vez estás recordando escenas donde escuchaste una voz extraña, no la voz del Señor. Tal vez escuchaste la voz de tu orgullo, tal vez escuchaste la voz de tu lógica, tal vez escuchaste la voz de la experiencia del amigo, del consejo que no tiene sabiduría, o tal vez escuchaste la voz de Dios. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos experiencias a diario con escuchar voces. Yo hoy te quiero decir, Dios mío, que quiero sintonizar mi espíritu con el tuyo y escuchar solo tu voz. No quiero escuchar otras voces. Y si escucho otras voces serán las que vengan de parte de ti, porque Dios habla a través de otras personas. Y si escucho otras voces que no vengan con tu discurso, con tus principios, con tus parámetros, con tus secretos, con tu palabra revelada, voy a cerrar mis oídos espirituales, mis oídos físicos, no los voy a atender. No importa si con eso desagrado al hombre, no importa si con eso parezco antipático. Si delante de ti, Señor, lo que están queriendo decirme no me edifica, no lo voy a escuchar. Si lo que están queriendo decirme alimenta mi ego, levanta mi orgullo, no lo voy a escuchar. Si la voz que estoy escuchando hoy me aleja de ti, puede ser la voz de la tentación. Vamos, nadie te está viendo, vamos una vez, vamos la última vez. No voy a escuchar esa voz. Voy a volverme a ti, voy a apagar mi alma, voy a prender mi espíritu y voy a decirte: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y voy a volver a esa palabra que conozco, a la que me ha edificado, a la que me ha levantado. O tal vez solo estudiando la palabra del Señor voy a decirle: Señor, no quiero escuchar esta voz, por favor háblame tú. Y voy a encontrar tus secretos, voy a encontrar nuevas fuerzas, voy a encontrar la verdad, voy a encontrar la luz, voy a encontrar el camino. Y estaré ubicado, estaré afirmado en mi fe, estableceré el gobierno de Dios en mi vida.
No voy a escuchar voces extrañas. Allí donde tú estás, dile al Señor eso. No voy a escuchar voces extrañas. No voy a estar de afán, Señor. Voy a reconocer tu voz. Ya tú me has hablado, yo ya conozco tu voz, pero voy a tener la sensibilidad para cuando hayan otras voces, que se callen las otras voces. Voy a eliminar interferencias para solo escucharte a ti, Señor. Con tus propias palabras dile al Señor: yo quiero escucharte a ti, Señor. Yo quiero el gobierno tuyo en mi vida, y para eso necesito escuchar tu dulce voz. Díselo al Señor con tus propias palabras. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, llorar o reír, caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, llorar o reír, caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Esta noche permitámosle al Señor que hable a nuestro corazón. Es una noche especial. Es una noche para ti y para mí. Es una noche que te hace cambiar tu forma de oír, mi amado hermano. Nuestra forma de oír, de escuchar. Agudiza tu oído en esta noche. ¿Qué te dice el Señor en esta noche? Dile al Señor: Señor, habla, que tu siervo oye o tu sierva escucha. Habla, Señor. Habla. Escucha la voz del Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Allí en el silencio de tu corazón, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor de esa prueba por la que estás pasando? ¿Qué te dice el Señor de esa necesidad que tienes? ¿Qué te dice el Señor de tu casa, de tu hogar, de tu vida? Escucha la voz del Señor.
lo que el Señor te dice. Señor, a muchos hoy en esta noche les está diciendo: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te ayudo, no temas, yo soy tu ayudador. Escucha la voz del Señor, escucha la voz del Señor. A otros el Señor les dice: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Es tiempo de acercarte al Señor. Es tiempo de oír su voz. Es tiempo de sensibilizar nuestro corazón. Y aún en medio de la noche, en el descanso, allí en nuestro lecho, en nuestra cama, escuchar la voz del Señor. Y aún en el sueño, en medio de la noche, poder oír la voz de Dios. Y aún tener una visión de lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa. Y poder reposar y descansar en los brazos del Señor. Aleluya. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Hablas, abre nuestro oído. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Recíbelo en esta noche en el nombre de Jesús. Mis manos levantaré. Pon tus manos en las manos del Señor. Deja que Él las toque. Aleluya. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo.
hasta el final.